¿Cuántos han oído hablar del rey Ezequías? Creo Sí, que la mayoría, aquí mi esposa dijo amén, ¿verdad? Algunos de ustedes recordarán algo de Ezequías. Creo que lo que más se menciona del rey Ezequías es que él fue beneficiado, fue bendecido con 15 años más de vida. sí, amén. Y ahí suceden varias cosas en el capítulo 37, 38 el libro de Isaías, que narra la enfermedad y la sanidad del rey Ezequías. Vamos a iniciar ya entonces con el estudio. Capítulos 36 y 37, la invasión y la liberación. Como ustedes recordarán, Israel, el reino del norte, fue invadido y fue llevado cautivo y disperso por Asiria. Asiria se es relacionado con Nínive. Recuerdan ustedes que Jonás fue enviado a predicarle a Nínive. Nínive se arrepintió. Es algo incomprendible a la mente humana como el Señor le da una oportunidad de arrepentimiento a una nación que a la postre iba a venir a ser la nación, el imperio que iba a dispersar a las 10 tribus del reino del norte, Israel, mejor conocido también o conocido también como Efraín o como Samaria. Estos capítulos que estamos estudiando el día de hoy son los últimos capítulos del primer tomo del libro del profeta Isaías. Los que están desde el inicio de este estudio se recordarán que en la introducción del estudio del libro del profeta Isaías hablamos de que el libro del profeta Isaías está dividido en dos tomos. Los primeros 39 capítulos que narran hechos históricos en la vida de los dos reinos, del reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y también algunas profecías muy directas para algunas naciones y algunos eventos también en la historia de estas dos naciones. Aquí se termina, con estos 4 capítulos, se termina el primer tomo. El segundo tomo del capítulo 40 al 66, que narran profecías, pero especialmente la temática de estos capítulos, desde el 40 al 66, está hablando generalmente de el futuro glorioso de Israel, de todo el futuro después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo va a ver en la siguiente parte, en la parte 14, cómo empiezan a leerse muchas de las profecías, profecías sobre Sión, sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo verá. Continúe con nosotros en los estudios del día martes sobre el libro del profeta Isaías. Estos dos capítulos, el 36 y 37, describen un solo evento. La primera parte o en el primer capítulo, el capítulo 36, habla de la invasión de Asiria. Sennacherib era el rey asirio. Y la parte del capítulo 37 habla de la liberación que experimentó Judá, el reino del sur, por parte de Dios. Judá no tuvo que hacer nada, así como nosotros a veces no tenemos que hacer nada, solo estar quietecitos esperando la liberación de parte de Dios. Solo entregarnos a Dios en oración y rendirnos a Él y saber que Él nos va a liberar. Y así fue Ezequías. Ezequías era el rey de Judá. Para este entonces, Israel, el reino del norte, ya había sido invadido y disperso por Asiria.
Asiria había conquistado prácticamente todo lo conocido en ese entonces a su alrededor, ¿verdad? Estamos hablando de Egipto, Babilonia, lo que hoy es la tierra de Irán, Irak, Jordania, Siria, Afganistán, inclusive parte de Pakistán, eh, todo lo que es Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía, era lo que se mencionaba en el tiempo que Asiria empezó a erigirse o a levantarse como un imperio. Todos estos nombres que usted escucha como Egipto, Etiopía, Babilonia, eh, Arabia, Jordania, que en ese tiempo eran la tierra de Moab, la tierra de Amón, todas esas tierras eran pueblos, no eran imperios, pero sí eran pueblos. Pero cuando uno de estos pueblos se le metía en la cabeza que quería dominar el mundo, empezaban a tener campañas de conquista. Y así fue como fueron surgiendo los imperios. El más antiguo imperio es, podemos nosotros hablar, el más antiguo en la historia bíblica es Asiria, el primero que se levanta y el que prácticamente se lleva cautivo a las 10 tribus del reino del norte y las dispersa. Y conquistó todo lo que acabamos de mencionar. Pero solo hubo una parte que no conquistó, y la vamos a ver en un mapa. Esta invasión de Judá se dio en el año 701 a.C. Estos son 23 años aproximadamente después de la dispersión del reino del norte, Israel. En otras palabras, en el 722, Israel, el reino del norte, es invadido por Asiria. Pero ¿por qué Judá no? Las otras dos tribus, lo que era Benjamín y Judá, ¿por qué no fueron invadidas por Asiria? Porque Asiria y Judá habían sido aliados para enfrentar a Siria y a Israel. En otras palabras, se hicieron dos bandos, Asiria y Judá. Y el otro bando era Siria e Israel. Por supuesto, Asiria y Judá vencieron a Siria y a Israel. Mire qué irónico esto. Judá, siendo hermanos con Israel, estaban en pleito y se aliaron a diferentes bandos para hacerse la guerra entre ellos. Judá se alió con Asiria y Siria se alió con Israel, saliendo vencedor Asiria y Judá. Por 23 años Judá había permanecido tranquilo. En otras palabras, Asiria no le hacía daño ni lo atacaba porque eran sus aliados. Pero hubo cambio de rey. Y en ese cambio de rey aparece Sennacherib y quiere conquistar Judá. Es decir, ya no quiere respetar el tratado de alianza que tenía con Judá. Y por eso es que Sennacherib manda a su ejército a asediar a Judá. Y llegan a las murallas de Jerusalén y profieren algunas palabras, que ya vamos a leer algunas de esas palabras, queriendo desacreditar a Jehová Dios. Pero Judá no fue conquistada por Asiria. La historia dice, y usted y yo lo hemos leído y lo sabemos, que Judá fue invadido por Babilonia. Babilonia fue el encargado de conquistar Judá y llevarse cautivos a miles de habitantes de Jerusalén. 70 años pasaron para que Judá fuera liberado. Y ya no fue Babilonia quien los liberó, sino que fue Ciro, que fue el siguiente imperio, el imperio de los medos y los persas. Ciro, uno de los reyes persas, liberó a Judá y le permitió regresar a su tierra
y levantar las murallas de Jerusalén y levantar una vez más el templo de Jerusalén. Asiria era el imperio del momento y había conquistado todos los imperios a su alrededor, menos Judá. ¿Por qué no había conquistado Judá? Por la alianza de años anteriores. Como decimos, Judá era aliado de Asiria y por eso cuando Asiria se levanta como un imperio, Judá queda tranquilo. No tocan a Judá porque era su aliado. ¿Cuándo fue su aliado? Cuando pelearon contra Siria y contra Israel, en donde salió vencedor a Siria y Judá, ¿verdad? El actual monarca Sennacherib quería doblegar también a Jerusalén. En otras palabras, se había olvidado de aquel pacto de sus predecesores. Y Sennacherib dijo, no, conquistemos también Jerusalén. Y vienen y asedian lo que es la ciudad santa, Jerusalén. Ahí pueden ver ustedes este mapa. La parte verde, verde oscurita, era la primera etapa del imperio asirio. Y si ustedes se dan cuenta, no llega hasta Judá. Y luego vemos la parte verde más clara, que es el imperio asirio, ya en el 671. Esto es antes de que Judá cayera ante Babilonia. Y si ven ustedes ahí una parte amarilla en medio, ahí está Judá. Pero ¿por qué no está de verde oscuro o verde claro? Porque Judá no era parte del imperio asirio. Judá había permanecido libre de ser conquistado. ¿Por qué? Porque Judá era aliado de Asiria. Y esa es una de las cosas que Dios le sacó en cara, digámoslo así, a Judá, porque se había aliado a pueblos paganos. Entonces ese mapa explica por qué Judá no había sido o no fue parte del imperio asirio. Rabsacés, líder del ejército asirio, intentó socavar la confianza del pueblo de Judá en Jehová. Entonces empezó a decirles muchas cosas y aquí sí lo vamos a leer, capítulo 37. Vea lo que dice Rabsacés, versículo 4. Capítulo 36 de Isaías, versículos 4 al 10. A los cuales dijo el Rabsacés, decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Este incircunciso estaba hablando como que fuera un hijo de Jehová, ¿verdad? De que Jehová le había dicho, ve y destruye a Jerusalén. Estaba queriéndolos amedrentarlos, desacreditar a nuestro Dios Todopoderoso. El enemigo tratará por todos los medios de que nuestra confianza en Dios se desmorone. Los problemas, las necesidades que te agobian, que te rodean, son
ataques del enemigo para que tú dejes de confiar en el Señor. Qué lástima cuando alguien dice, no, ya no quiero saber de Dios. No, si es que Dios no hizo nada por esto. Dios no quiso sanar a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a mi esposa. Es que Dios no quiso hacer esto, ¿no? El enemigo te va a meter en la cabeza que cuando algo no sale como tú quieres, es porque Dios no quiso actuar y no es así. Los planes de Dios son perfectos. En el versículo 20, mire lo que dice este incircunciso Rabsacés. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Desafió a Dios este líder del ejército asirio, Rabsacés. Le fue mal por eso. Tal intimidación no merecía respuesta. Si usted ve el versículo 21, qué es lo que hizo el pueblo, pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Nadie le respondió a Rabsacés. En segunda de Crónicas 20:17, Dios nos manda a estar quietos y a esperar en él. Vamos a leer segunda de Crónicas 20:17. Dice de la siguiente manera. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación con vosotros. La salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Este era Josafat, era uno de los reyes de Judá. Y Dios le da la victoria contra Moab y Amón. Y mire las palabras, qué bonitas. Ustedes no van a estar ahí peleando, no van yo voy a pelear por ustedes. Así dice el Señor, que hay que estar nosotros quietos, esperando la salvación en Jehová. Toda intimidación y acusación, sí era necesario enfrentarla, pero con intercesión. Lo que hizo Ezequías en el capítulo 37, versículo 1 y versículo 7. Dice que cuando Ezequías oyó todas estas palabras que decía Rabsacés, enviado de Sennacherib, dice que aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. ¿Qué hizo? Vino a la casa de Jehová. ¿Qué hacemos algunos de nosotros? Nos vamos al cuarto a llorar y no buscamos al Señor en su presencia. Versículo 7, he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Esto le sucedió a Rabsacés. Dios lo confundió, Dios le hizo creer una noticia falsa y regresó a querer defender a su rey, a Sennacherib, y llegando allá murió. ¿Quién peleó por Judá? ¿Quién peleó por Jerusalén? Jehová mismo. Judá no tuvo que hacer nada, solo estar quieto, esperando la salvación en Jehová Dios. Dios confunde a Rabsacés y libera a Jerusalén. Ya lo leímos en el 37:7, que eso es lo que le iba a pasar, ¿verdad? Que tenía que irse. Y ahí lo vemos nosotros, este gran ejemplo de Ezequías. Debemos de imitar lo que Ezequías hizo. ¿Qué hizo Ezequías? Oró. Vea usted el capítulo 37, capítulo 14 al 20, y lo vamos a leer porque esto es muy bueno. 37, 14 de Isaías. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová. Otra vez, mire, subió a la casa de Jehová. Permítanme que me ha salido una pantallita por acá que debo de darle cerrar. Ahí está. Y las leyó y subió a la casa de Jehová. No se fue para otro lado. No le fue a llorar a la mamá, ¿verdad? Ni fue a quejarse ya con
con la familia, se fue a la casa de Jehová, dice, y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías, ¿qué dice? Oró a Jehová, diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra, oiga esto, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Mire qué oración más bonita la de Ezequías. Confiando en Dios, solamente en Él. Ya no caminó esta cosa, hermana Brenda. Entonces, amado hermano, hay que imitar esto que Ezequías hizo, ¿verdad? Orar, buscar a Dios en los momentos difíciles. Un llamado a proclamar que no hay Dios como nuestro Dios. Lo acabamos de leer en el versículo 20 del capítulo 36. Ezequías en su oración nos da el ejemplo que debemos de proclamarle a todas las naciones que no hay Dios como nuestro Dios. Amén. Dios cumple sus promesas y pelea por su pueblo. En el versículo 36 de este capítulo dice de la siguiente manera: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el pueblo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. ¿Qué le pasó a Sennacherib? Muerto por sus propios hijos. Dios había peleado por Judá. Jehová peleará por ti, amado hermano. Amén. Solamente hay que buscarlo a Él. No busques otra forma, otra salida. Solo hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 38. La enfermedad de Ezequías. Se la cuento así un poquito parafraseada o corta. Ezequías estaba enfermo y Dios le manda a decir a Ezequías: arregla tu casa, porque de esta enfermedad te vas a morir. Arregla tu casa. El capítulo 38 describe que Ezequías se dio vuelta hacia la pared en su cama y clamó a Dios y se atrevió a decirle: Señor, yo he andado en tus caminos, he obedecido tu ley. Y le pidió a Ezequías que lo sanara. Dios escuchó la oración de Ezequías, y cuando el profeta Isaías ya había caminado un buen tramo, Dios le habla a Isaías y le dice: regrésate, dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Por eso yo dije, creo que el domingo en la predicación del devocional de la mañana a las 9, que Ezequías era uno de los hombres en la historia que sabía cuándo iba a morir. Usted y yo no sabemos cuándo vamos a morir. Ezequías sí lo sabía, porque Dios le dio 15 años más de vida. Pero ¿qué ha atrevido Ezequías a decirle al Señor? Yo andaba en tus caminos. ¿Se atrevería usted a decirle así al Señor: Señor, sáname de este COVID? Si yo soy tu siervo, si yo me he portado bien contigo. Yo no me atrevería. Solamente
yo apelaría a la misericordia del Señor. Y eso fue lo que hice cuando me enfermé. Señor, ten misericordia de mí. No por lo que soy o por lo que he hecho, sino porque tú eres Dios. Nadie dijo amén, pero porque tú eres Dios. Amén. Amén. Dios profetizó por medio de Isaías que Ezequías moriría. Dios no actúa con engaños. Hebreos 6:18 lo dice y lo vamos a leer. Hebreos 6:18 dice de la siguiente manera. Si usted quiere buscarlo y leerlo, pues amén. Pero si no, pues lea conmigo o escúchelo. 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que el Señor cuando dice algo lo va a hacer. Porque algunos dicen, no, ahí estaba Dios jugando con Ezequías, porque Ezequías no iba a morir de enfermedad, sino que iba a morir más adelante. No, lo que pasa es que Dios escuchó la oración de Ezequías. Dios puede cambiar sus planes como resultado de la respuesta de nosotros a su palabra. Si Ezequías se hubiera quedado de brazos cruzados, quizás hubiera muerto, la historia fuera otra. Pero él oró, se acercó a Dios y Dios le dio 15 años más. Dios escucha la oración de Ezequías. Veamos el versículo 5 del capítulo 38. Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Por esa oración, Asiria se detuvo y no pudo conquistar Jerusalén. Fue por la culpa, digámoslo así, de la idolatría y de apartarse de las leyes del Señor desde Manasés, hijo de Ezequías. Desde ahí, y por otros pecados anteriores, Dios permitió que Babilonia conquistara Judá. Dios escucha las oraciones y está atento a nuestro clamor, eso no hay ninguna duda. Pero hay que acudir a Él, no quedarnos de brazos cruzados esperando que Dios actúe sin que le busquemos. Usted vio que Ezequías buscó a Jehová y oró. Así debemos de hacer nosotros. Las oraciones sí hacen efecto en Dios. En otras palabras, las oraciones pueden cambiar los planes de Dios. Dios es compasivo a nuestras experiencias, a nuestras aflicciones, a nuestros dolores. Él es compasivo y Él puede cambiar los planes en favor nuestro. Lo que ocurre en la vida de los hijos de Dios tiene un propósito, como lo dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amados hermanos, debes de estar tranquilo por dos cosas. Una, cuando estés en enfermedad, en problema, necesidad, tranquilo, Jehová peleará por ti. Y número dos, Él tiene un propósito en ese momento difícil que estás pasando. Sin duda alguna, Él tiene un propósito, propósitos perfectos. Científicamente no hay explicación sobre el retroceso de 10 grados del Sol. Ahí se dio un, digámoslo así, un milagro. En versículo 8, 38:8 dice de la siguiente manera: he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. En otras palabras, Isaías había caminado 10 grados. No investigué cuánto tiempo eran 10 grados. No sé si es un mediodía completo, pero o una hora o 2 horas.
la situación es esta. Isaías ya había caminado 10 grados, es decir, se había movido en un tiempo ya prudencial. Y Dios le dice, regrésate. Y yo voy a hacer retroceder el sol. En otras palabras, voy a retroceder el tiempo como que no ha pasado. Y dile a Ezequías que le doy 15 años más de vida. Algo que la ciencia no puede explicarse. Y yo veía un documental sobre esto, sobre los tiempos bíblicos y de cómo los científicos no explican que hace falta un día y la parte de otro día en el calendario mundial. Y esto es solamente explicándolo a través de la Biblia. ¿Se recuerda usted cuando Dios detuvo el sol? Y no es que no hay una explicación cuando Dios detuvo el sol en los tiempos de Josué. Y también estos 10 grados que retrocedió el sol. No encuentran explicación científica. Eso solo Dios lo hace. Dios es poderoso, Él es único. Debemos de confiar solo en Dios. Digan amén. Amén. Solo en Dios. No en sus fuerzas, hermano. No en lo que tenemos. No en los cartoncitos que hemos logrado sacar cuando estudiamos. No porque seamos fuertes o bonitos. No. Solo Dios es grande. Solo en Él debemos de confiar. El que confía en el hombre ciertamente perecerá. Maldito el hombre que confía en el hombre. Palabra de Dios. Hay que confiar solamente en nuestro Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 39, al último capítulo del tomo 1 del libro de Isaías. Los enviados de Babilonia. Ezequías recibe a una comitiva de Babilonia. Babilonia ya empezaba a levantarse como imperio. Todavía no era un imperio. En otras palabras, Asiria había conquistado la mayoría de los pueblos. Babilonia estaba dentro de las tierras dominadas por Asiria. Pero un rey no podía dominar al 100% todo lo que había conquistado. Tenía, digamos así, gobernantes en cada una de las provincias o cada una de las tierras conquistadas. Y esta gente que ponía quizás a veces eran los mismos reyes, pero lo que hacían era pagarles tributos por ser el imperio de la actualidad. Babilonia quizás pagaba tributos a Asiria, pero ya empezaba a sacudirse los dominios de Asiria. Una comitiva de babilonios llega hacia Judá porque le llevaban presentes a Ezequías porque había estado enfermo. Viene Ezequías, lo recibe y agradado con su visita los lleva a conocer todo lo que es Jerusalén y los lleva al templo y les abre las puertas del templo y les enseña todas las riquezas. Gran error que cometió Ezequías, porque más adelante este imperio, estamos hablando aproximadamente como unos 60 años más tarde, más o menos, Babilonia iba a invadir Jerusalén y se iba a llevar todas esas riquezas que habían visto en el tiempo de Ezequías. Qué terrible esto. Ezequías falló al mostrar las riquezas del templo a sus contemporáneos babilónicos. El enemigo tratará de ganar tu confianza con presentes para que luego le falles a Dios. Eso es lo que pasó con Ezequías. Babilonia era un pueblo pagano. Y llega con presentes a Ezequías y se gana la confianza de Ezequías. Viene Ezequías y contento les enseña el templo y las riquezas del templo. Es decir, los babilónicos se ganaron la confianza de Ezequías. Más adelante, Babilonia invade Judá. Esto es en el 586. Invade a Judá y se lleva todas las riquezas del templo.
Véalo ahí la profecía en el 39:6. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y esto fue en el tiempo de Ezequías que Isaías da esta profecía de que Babilonia iba a saquear el templo de Dios y se iba a llevar todas las riquezas. Todo porque los babilonios se ganaron la confianza de Ezequías y Ezequías les enseñó todas las riquezas del templo. La causa de la invasión de Babilonia fue los pecados de Manasés, hijo de Ezequías. Hermanos, aquí nosotros debemos de aprender esto, debemos de enseñarle a nuestros hijos a tener temor de Dios. Amén. No debemos de apartarlos de servirle a Dios. Al contrario, debemos de apoyarlos para que sirvan a Dios y cuando ellos ya sean grandes, deseen servirle a Dios. La idolatría y alejarse de la ley de Jehová trajo juicio a Judá. Por eso Babilonia invade Jerusalén, porque Jerusalén, el reino del sur, Judá, las dos tribus, Judá y Benjamín, se alejaron de Dios y la mayoría del pueblo se convirtió en idólatra. Seamos fieles a Dios, a su palabra, para ser librados del juicio eterno. ¿Qué cuesta? Claro, pero por eso le decía Dios a Josué, esfuérzate, sé valiente y anda conforme a las palabras de este libro, le dijo a Josué. Y esto no era solo para Josué, era para todo el pueblo de Dios, para Israel, que luego se dividió en dos pueblos, en Israel y en Judá, y ahora es para nosotros. Seamos fieles al Señor, esforcémonos para ser fieles. Aquí estamos terminando, hermanos, el primer tomo del libro del profeta Isaías. Repito, Isaías está dividido en dos tomos. El primer tomo, capítulos 1 al 39, y el segundo tomo del capítulo 40 al 66. Dios es bueno. Aprendamos, hermanos, de esta historia. Por alguna razón el Señor dejó esta historia del rey Ezequías para que aprendamos de las cosas buenas que hizo Ezequías y también que aprendamos a no cometer los errores que cometió Isaías. Amén. Alabado sea el Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por la bendición que nos permites de haber estudiado tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos que estuvo conectado. Gracias, Jesús, por tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender más y más. Y que cada una de estas historias bíblicas, las cuales estamos estudiando en el libro de Isaías, puedan ser edificantes para que podamos afirmarnos más como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Una vez más, Señor, a través del estudio de estos capítulos, hemos aprendido que tú peleas por nosotros y que tú siempre escuchas la oración de tus hijos y que no debemos, Señor, abrazar al pecado, sino que debemos de serte fiel a ti. Ayúdanos a ser fuertes, a esforzarnos para no fallarte. La gloria y la honra sean para ti por siempre, Señor. Amén.